Sí, parece que no, pero tiene Dejamos 6 este 8 audio años ya. activado. Sí, y ese lo apagamos. Ay, ya. Desde allí. Para el micro. En principio se escolta. Vale, y lo único. Espera. Un momento. Tengo que poner esto. Un momentito, chicos. Pero se escolta, ¿eh? Sí. Vale. Sí, sí que se escolta, sí. Vale, pues ahora comenzaremos. ¿Quieres? Bueno, hola, no sé si se escoltará bien. Bueno, hola a todos. ¿No se escucha? A ver. En principio sí que se debería escuchar. ¿Mm? Ana.
diciendo una pantalla. No, ahora. ¿Ahora se me escucha? ¿Abre el micro? Hola. No, abajo. ¿Cómo ves? De abajo hay un botoncillo. Ujú. Vale, ahora. Ahora, hola. ¿Se escolta? Pregunta si en casa te escucha. ¿Me escolteo en casa? Sí. Vale. Perdoneu que hem tingut un poc de retras. Bueno, pues anem a començar ja el debat de manipulació genètica. El debat va consistir bàsicament d'una introducció al tema que farà el moderador, que ara vos vaig introduir. I després d'esta introducció, el moderador donarà pas a un torn de preguntes i debat i anem a poder debatir sobre aquello que ens ha introduït ell. Pues bé, hoy tenemos como moderador del debate al doctor Mulet, que es licenciado en Química por la Universidad de Valencia y doctorado en la disciplina de Bioquímica y Biología Molecular por esta misma universidad. Realizó una estancia postdoctoral en Suiza, en el Biocentrum, y actualmente es catedrático de la UPV. Mulet hace plantas transgénicas tolerantes a la sequía en el Instituto de Biología Molecular de Plantas y ha escrito muchísimos libros de carácter divulgativo, como pueden ser, por ejemplo, Comer sin miedo, que es la vida saludable, Medicina sin engaños y su última publicación, Ecologismo real, que lo ha escrito hace, bueno, lo ha publicado hace poco. Me gustaría agradecer al doctor Mulet por aceptar nuestra invitación a participar en este debate y me gustaría ya que empezara cuando él se vea listo. Así que, Hola, ¿qué tal? hola. Bueno, gracias Gerard por la amable presentación. ¿Les has contado que tu padre y yo fuimos compañeros de Labo? No se lo he contado aún, me lo estaba Hace reservando mucho para tiempo. después. Vale, no sé lo que te habrá contado tu padre de mí, pero estoy Solo seguro que cosas no es buenas. bueno. Estoy seguro que no es bueno. Pero vale, De todo un poco. yo era muy joven, es lo que puedo decir. A ver, comparto pantalla. Vale, pues tenía prevista una presentación, más que nada para circunscribir un poco el tema del debate. Ya os anuncio que no va a ser muy larga, porque yo creo que aquí es más interesante las dudas que puedan surgir y lo que queráis contar vosotros que el rollo que os pueda soltar yo. Entonces, primero, por modificación genética en general, aunque hay diferentes definiciones y no todas concuerdan del todo, en general hace referencia a técnicas que implican la utilización de ingeniería genética. Ingeniería genética es biología molecular. Eso quiere decir que has utilizado enzimas para copiar un trozo de ADN y meterlo en otro organismo. Es decir, es como copiar un fragmento de ADN que normalmente es un gen, es decir, es un fragmento que codifica una proteína y lo metes en otro organismo. Aplicaciones. Pues hombre, la ingeniería genética ha cambiado no solamente lo que es la biomedicina, no solamente lo que es la investigación en biomedicina, sino la vida de muchísima gente. Una aplicación muy obvia y que es el ejemplo que siempre ponemos por la cercanía, pues esto que tenéis aquí son dos fotos de cómo se fabricaba insulina en los años 40 o en los años 50. Esta cosa que tiene este señor en esa especie de cubeta o tanque son páncreas de cerdo. A partir de esos, es decir, para uno hacer insulina tenía que irse a un matadero, coger kilos y kilos y kilos de páncreas de cerdo, y el páncreas, como sabéis, no es un órgano muy grande en tamaño, por lo tanto había que matar a muchos cerdos para tener una cantidad significativa. Esos páncreas luego, por un sistema industrial, se purificaba la insulina y al final tenías una insulina que no era demasiado segura, porque los métodos de esterilizado y de extracción en aquella época eran los que era insultantemente cara, por lo tanto solo estaba a disposición de unos pocos, y que era lo que había cuando una persona tenía diabetes, no había otra cosa. ¿Qué ha pasado con las técnicas de modificación genética? Pues las técnicas de modificación genética nos permiten coger una célula humana, copiar el gen que codifica la insulina, meterlo en una bacteria y en vez de tener que ir a un matadero y coger páncreas de cerdo,
pues directamente en un reactor, en un fermentador que se llama, producir toda la insulina que queramos y purificarla en un ambiente estéril. ¿Y esto qué ha hecho? Pues primero que la insulina sea barata, asequible para todos y segura. Porque claro, la insulina de cerdo se parece a la humana, pero no es exactamente la humana. La insulina que producimos por una bacteria es la humana. Punto. Porque hemos cogido el gen de la humana, lo que pasa es que la producimos en una bacteria. Por lo tanto, la ingeniería genética nos ha solucionado la vida a todos. Obviamente, esta es la aplicación, digamos, más usual. Y si vais a cualquier farmacia, pues gran parte de los fármacos que vais a encontrar ahí, en algún momento de su biosíntesis, han utilizado otra técnica. Hay técnicas mucho más complejas y que desde el punto de vista ético pueden ser más complicadas. Empezamos por la terapia génica. La terapia génica es, podemos cortar, copiar y pegar un gen. Vale, hay pacientes que sufren enfermedades génicas, es decir, que tienen un gen en su genoma que no es funcional. Pues si podemos meter un gen de humanos en bacterias, podemos meter un gen de humanos en humanos y curar esa enfermedad. Primera peculiaridad, tienen que ser enfermedades genéticamente recesivas. ¿Por qué? Porque si es una copia dominante, eso quiere decir que con una sola copia ya tienes la enfermedad. Posiblemente esa persona ya tenga la copia correcta. Que le metas otra copia correcta no va a hacer nada. Pero bueno, hay una gran parte de enfermedades genéticas que son recesivas y por lo tanto tienes las dos copias mutadas del gen. Con que pongas una copia correcta, posiblemente ya estés paliando o aliviando esa enfermedad. Lo primero que habría que decir, meter genes de una persona en otra no es nada nuevo y no es nada que nazca con la ingeniería genética. Cuando te haces un trasplante de órganos, el genoma de ese órgano es un genoma diferente. Técnicamente ya tienes una persona que tiene dos genomas diferentes en su mismo cuerpo. Si ese órgano, digamos, arraiga y la persona vive, pues tiene un genoma en el órgano donado que pertenece al donante y otro genoma que pertenece a este cuerpo. ¿Esa persona es transgénica? Técnicamente sí. Aunque como no se ha utilizado ingeniería genética, no se lo consideraría. Si fuera un producto alimentario no habría que etiquetarlo, pero bueno, esto es otro debate. Esto tiene más implicaciones de lo que parece, porque ahora imagina que no se ha trasplantado un hígado, un corazón, sino que se ha trasplantado células madre. Por ejemplo, en una leucemia, donde se hace un trasplante de médula para resembrar con células madre del tejido hematopoyético. Esa persona va a tener un genoma, pero en su sangre van a haber células que tengan el genoma del donante. Eso, por ejemplo, te puede liar muchísimo una investigación forense. Porque si esa persona luego está implicada, ya sea como víctima o ya sea como causante de un caso criminal y aparece sangre suya, al que van a buscar posiblemente sea el donante, no sea él. Por lo tanto, el tema de la modificación genética es mucho más antiguo que la ingeniería genética. Y esto pasa también en plantas, con los injertos y tal, pero en fin, dejémoslo. Vamos al tema en el que todos circunscribimos lo que es la modificación genética, que serían la terapia génica, es decir, meterle un gen correcto para una persona que tenga una enfermedad. Esto que desde el punto de vista teórico parece muy fácil, la práctica nos ha demostrado que es complicadísimo. No hablemos solamente de los condicionantes éticos. Hablemos de que, a ver, depende de la enfermedad, ese gen no necesariamente tiene que expresarse en todos los tejidos. Quizás ese gen es importante en algunos tejidos. Incluso ese gen puede ser que sea perjudicial en otros tejidos. Primer problema, llevar ese gen al tejido que toca. Ese gen tiene que regularse, porque ese gen tiene que expresarse cuando queramos y no expresarse cuando queramos. Igual la regulación no conseguimos, puede ser que también tenga problemas.
El problema con la terapia génica es que se crearon muchísimas expectativas. Llegó a haber un ministro en España hace ya más de una década que dijo que se podía curar la diabetes con terapia génica. Todavía estamos esperando, todo se ha dicho. Hubo numerosas chapuzas al principio. A ver, hubo, por ejemplo, un señor que se llamó Martin Klein, que en el año 80 dijo que él ya había curado una talasemia utilizando terapia génica. Todavía estamos esperando que lo publique o conocer al paciente. Pero simplemente parece que quería sus 15 minutos de fama. Esa fue la primera evidencia de una terapia génica, que todo parece indicar que pasó como la fusión fría, una fantasmada. Luego tuvimos uno de los primeros ensayos clínicos absolutamente chapucero, que fue un ensayo de terapia génica con la ornitina transcarbamilasa, donde se le aplicó esa terapia a un paciente que no cumplía los requisitos. ¿Qué pasó? Pues que tuvo un choque anafiláctico y el paciente, que era Jesse Gelsinger, que es la foto que tenéis, falleció. Entonces, deciros que esta terapia se sigue utilizando, se sigue probando, hay muchos ensayos clínicos, pero que los éxitos han venido con cuentagotas. No han sido tantos como se esperaba en un principio. Pero bueno, sigue siendo un campo de investigación, esperamos que vengan más éxitos. Pero, a ver, deciros, el mensaje es que no todo el monte es orégano. Luego también tenemos problemas éticos. ¿Podríamos utilizar estas técnicas para mejorar a alguien? ¿Para hacerlo más listo? ¿Para hacerlo más guapo? Obviamente, desde el punto de vista ético, no está autorizado este tipo de usos. Puede ser que lo esté haciendo alguien. Bueno, tuvimos un caso en China donde se había dicho que se habían utilizado terapias génicas. Al final, este caso parece que también fue una fantasmada, pero, a ver, estos casos están fuera de ética. Utilizar un tipo de estas terapias para que una persona sea mejor está fuera de lo que debería ser su ámbito de uso. Incluso, ¿se podrían utilizar estas terapias para tener mejores resultados deportivos? El dopaje génico podría existir. Es decir, podríamos aumentar la dosis génica de genes relacionados con el desarrollo de la musculatura. Con lo tanto, no tendrías que tomar anabolizantes. Eso es una posibilidad real que se podría hacer, pero obviamente no habría ningún comité de ética que lo autorizara. Y luego están las modificaciones germinales. Las modificaciones germinales están prohibidas en la mayoría de países y son aquellas que se realizan en células germinales y que se pueden transmitir a la descendencia. En principio, la terapia génica para curar enfermedades se debe de hacer en células somáticas, es decir, células que no vayan a ser transmitidas a la descendencia. Pero ha sido un avance la terapia génica, por supuesto. Es decir, que en ensayos clínicos no haya sido la bomba o que los éxitos hayan venido con cuentagotas, no quiere decir que no tenga un mogollón de aplicaciones que vayan más allá de lo que es la práctica clínica que sean muy útiles. Por ejemplo, investigación. Es decir, utilizar técnicas de ingeniería genética en investigación en biomedicina. Vamos, ¿conocéis algún laboratorio de biomedicina que no tenga una máquina para hacer PCRs, un termociclador? Yo creo que no. Por lo tanto, ha sido útil la modificación genética porque, a ver, si haces PCR, estás copiando un gen. No hay más. Dicho esto, yo creo que debatir si la modificación genética es una técnica útil o no está fuera de todo debate. Es una técnica imprescindible. Punto. Deciros que la modificación genética no solamente es en modelos animales o no solamente es para terapia. La modificación genética en plantas también ha tenido un impacto en biomedicina. Sabéis que hay fármacos que se hacen a partir de plantas. Hay proyectos que se llaman molecular farming, donde se utilizan la capacidad de las plantas para producir ciertos fármacos, para producir fármacos, vacunas de origen vegetal utilizando plantas modificadas genéticamente. En estas fotos que os pongo, al fármaco se le ha añadido un reporter, un gen chivato, que da fluorescencia, y entonces aquí veis una aplicación de la modificación genética en plantas. Curiosamente, ahora tenemos un gobierno en el que hay uno de los dos partidos que forman el gobierno, uno de los partidos que lo integran es EQUO, que es un partido abiertamente antitransgénicos. Pues no estoy de acuerdo.
Durante el confinamiento, durante la pandemia, una autorización de las que hizo este gobierno fue facilitar la investigación en plantas transgénicas para desarrollar fármacos y tratamientos contra la COVID. O sea que, gracias a EQUO, ahora es más fácil investigar en plantas transgénicas. Seguid así, chavales. Y deciros que, ojo, parece que toda la oposición a la biotecnología haya sido solamente a las aplicaciones en alimentación, haya sido a las aplicaciones, digamos, agrícolas, que nunca haya habido oposición a la utilización de biotecnología y modificaciones genéticas en investigación biomédica. Vale, si alguien nos dice esto, no tiene ni idea. No es cierto. Y aquí os traigo dos pruebas. En el año 2011, Greenpeace en Alemania puso un juicio para paralizar una autorización de investigación en embriones de células madre para curar enfermedades. Es decir, que hay una aplicación de terapia génica a la que Greenpeace puso un juicio en contra. Curiosamente, los argumentos de Greenpeace eran exactamente iguales a los que en aquel momento estaban expresando muchos grupos integristas religiosos. Una extraña confluencia de intereses. ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, si miráis un programa del Partido Verde de los años 96-97, solamente lo he encontrado en alemán, perdón, estaban en contra de cualquier tipo de ingeniería genética, fuera cual fuera su aplicación. O sea que hay un artículo que salió en prensa alemana recientemente que dice que si lo que estaban pidiendo los partidos verdes en el año 96 todo se hubiera acabado convirtiendo en leyes, hoy no tendríamos vacuna contra la COVID. Así es el tema. Y bueno, por si os interesa, como ya sabéis, yo trabajo con plantas, pues ya habéis visto que la terapia génica ha tenido problemas, ha habido algunos casos de muerte en ensayos clínicos. En cambio, la utilización de plantas, ya sea para alimentación o para aplicaciones biomédicas, que insisto, también se están utilizando, pues aquí tenéis, os he desglosado por países el número de fallecimientos que ha habido por uso o por investigación en plantas transgénicas en los últimos 30 años. Podéis echarle un vistazo largo y tal, desglosado por países. Nada, deciros que ahora, además de los transgénicos, de la modificación genética basada en el copiar, pegar, tenemos el CRISPR. El CRISPR ya no sería un copiar-pegar, sería llevar el cursor donde te has equivocado y hacer una modificación en el propio ADN del organismo. Ventajas. Os he dicho antes que la terapia génica puede funcionar en enfermedades producidas por copias recesivas. Técnicamente, el CRISPR podría funcionar en una enfermedad genética donde hubiera un gen dominante. ¿Por qué? Porque podrías corregir ese gen dominante y revertir ese fenotipo que te está dando la enfermedad. O sea que esto abre una posibilidad que con la modificación genética por transgénesis no tenías. Insisto en que una cosa es la aplicación clínica, lo que es la terapia. La terapia sigue siendo muy limitada. Ahora, ¿y lo que es la investigación? Bueno, el CRISPR en investigación nos abre un abanico brutal. ¿Por qué? Porque te permite hacer modificaciones genéticas a la carta. Por ejemplo, te permite hacer ratones avatar. Un ratón avatar es, tú tienes una enfermedad genética. Conoces al paciente, conoces a los pacientes y sabes exactamente qué mutación tienen. Claro, para tú investigar esa mutación necesitas un modelo animal. Ese modelo animal puede tener la misma enfermedad, pero puede tener la misma enfermedad con una mutación diferente. Ya no es un modelo tan bueno. Gracias al CRISPR puedes crear un ratón que tenga exactamente la misma mutación que la enfermedad que estás estudiando. Con lo tanto, tienes un modelo de investigación brutal que no hay ninguna otra técnica que te lo permita. Entonces, las aplicaciones clínicas, ya sean de forma directa o ya sean de forma indirecta por toda la investigación que has desarrollado, que nos abre esta nueva tecnología, son increíbles. Nada, todo esto quería contaros. Bueno, ahí tenéis algunos. De lo que más hablo en este libro, del tema que hemos hablado, es el de transgénicos sin miedo. Y si tenéis alguna pregunta, duda, sugerencia, queja, insulto, pues nada, aquí estamos. Dejo de compartir pantalla. Vale.
Vamos a dar Gerard, paso. estás muteado. Ahora. Espérate. Repítelo. ¿Ya puedo hablar? Sí, sí, ya puedes. Pues muchas gracias por la charla, Mulet. Una pena que no puedas estar aquí, como había dicho ya, para que nos pudieras firmar algún libro. Y bueno, vamos a empezar ahora el turno de preguntas o turno de debate. Si alguien en sala se quiere animar, que levante la mano, le pasaremos el micro. Y si alguien del chat quiere participar, que levante la mano, le daremos paso. O si alguien no tiene micro o directamente no le apetece hablar por el Zoom, pues que nos envíe una pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Hola, buenos días. Sí. Gracias por la exposición. Yo quería hacer mi pregunta porque en cuanto al uso de transgénicos en la agricultura, la principal crítica que yo tengo entendida es el cómo esto puede afectar a la hora de que los agricultores estén obligados a la compra de semillas, porque si no deja de ser rentable que gastar las semillas tradicionales, y que eso puede hacer que las grandes empresas como puede ser Monsanto o cualquier otra gran empresa a nivel económico también puedan ganar mucho poder y pierdan los pequeños agricultores y tal, ¿no? Y luego también cómo el uso transgénico podría afectar a la biodiversidad. Eso podría ser un peligro porque desaparecerían muchas especies que más o menos están adaptadas, ¿no?, a cada región. Y bueno, pues eso, ¿cuál es el contraargumento a estas razones? Muchas gracias. ¿Ya? ¿Contesto? Vale, lo primero decir que me encanta en un congreso de biomedicina estar hablando de agricultura, porque claro, si no coméis no vais a estar sanos, o sea que eso es muy importante. Vale, lo primero que quería decirte, Monsanto has nombrado, Monsanto ya no existe, en todo caso tendrías que decir Bayer, que la compró hace unos 3 años. Estas críticas que acabas de mencionar son las críticas estándar que te puedes encontrar en cualquier folleto de grupo ecologista, pero con todo el cariño debo decirte que están muy alejadas de lo que es la realidad del campo. ¿Por qué? Dices, al agricultor lo obligan a comprar las semillas, vale, primera. A ningún agricultor lo obligan a comprar nada, porque no son gente que le pongan una pistola en la cabeza o que no sepa cuál es su trabajo. El agricultor compra las semillas que le interesan para sembrar. Y has dicho, es que las semillas transgénicas frente a las tradicionales. Yo te pregunto, ¿las tradicionales son gratis? No, también se compran. ¿Las tradicionales están patentadas? También están registradas. Por lo tanto, que una semilla transgénica tenga registro y haya que comprarla, la convierte igual que una semilla ecológica, que también están registradas y también están. Al final, el agricultor comprará la que más le convenga. De hecho, también tienes semillas transgénicas que son libres. Por ejemplo, el arroz dorado está libre de patente. Una patente en agricultura dura 20 años. Las primeras patentes de transgénicos se han caducado. Entonces, al final, que se compren o que no se compren, depende de que la agricultura quiera comprarlas o no. Nadie le impide, desde reutilizar la semilla, que ya te digo yo que no lo hace nadie porque por temas técnicos se arriesga a perder la cosecha, aunque si lo hace nadie le dice nada. Y ya te digo que simplemente el agricultor decide, por ponerte un ejemplo, en Europa solamente se vende una variedad transgénica, se importan 100 y pico. Ya querrían los agricultores europeos poder comprarlas que estuvieran autorizadas para competir con los de fuera de Europa. Y luego el tema de la biodiversidad. A ver, hay una cosa que ataca a la biodiversidad y es la agricultura en general. ¿Por qué? Pues hombre, si tú tienes un campo y quitas lo que hay, pues te estás cargando toda la biodiversidad. Y encima pones, no sé, semillas de lo que sea, pues ya estás alterando el equilibrio ecológico que hay en esa zona. Pero claro, si no haces eso, no comes. Por lo tanto, hay que llegar a un equilibrio entre el respeto y tal. Entonces parece que desde que haya transgénicos la gente se ha dado cuenta que eso existe. Pero hombre, tú quieres biodiversidad.
Vete, bueno, ahora ya no porque todos son chalets, pero cuando en Valencia cultivaban naranjas, tú cogías la autopista A7, te ibas de Valencia a Denia, todos los campos de naranjas que veías ahí, eso era un campo natural. Había mucha biodiversidad, porque yo solamente veía naranjos. Y no eran transgénicos. ¿Te da algo que pensar esto? Entonces, claro, todas estas críticas que se hacen contra los transgénicos, lo que parece es que están descubriendo lo que es la agricultura. Entonces, digamos que son simplemente una herramienta más que el agricultor puede disponer de ella si le va a solucionar un problema. Si no le soluciona un problema, no lo utilizará. Pero bueno, volvemos a la biomedicina después de este breve paréntesis. A ver, aquí tenemos algunas preguntas, pero también son de transgénicos. A ver, Si es que os gusta, ¿eh? sí, sí. Li Yin Chen Chen pregunta: hola, muy buenas. ¿Por qué cree usted que se ha generado tanto miedo dentro de la sociedad sobre el uso de transgénicos o las aplicaciones de la ingeniería genética, a pesar de haberse probado los beneficios y la seguridad que lleva? ¿Cómo se superaría esto? Yo no estoy seguro que haya habido tanto miedo. Estoy de acuerdo en que hay mala fama, en que hay mala prensa, pero miedo, voy a haceros una pregunta muy sencilla. A ver si es verdad que tenemos miedo o no. Ahora mismo la ley en Europa te obliga a etiquetar si algún alimento tiene más del 0,9% de un transgénico. Y Europa está importando más de 100 variedades de transgénicos y están autorizadas para utilizar en alimentación. Principalmente son maíz, soja y colza. O sea que si vais al supermercado y compráis algo que lleve maíz, que lleve soja o que lleve colza, que eso es prácticamente cualquier producto procesado, cualquier producto de bollería, puede que tenga transgénicos. Y si tiene transgénicos, en la etiqueta pondrá contiene soja procedente de OGM o contiene maíz procedente de OGM. La pregunta es, ¿cuántos de vosotros cuando vais al supermercado buscáis esta etiqueta? ¿O os fijáis si lleva esa advertencia en la etiqueta? ¿Alguien en el público ha levantado la mano? Es que no os veo, me lo tenéis que decir. ¿Nadie? No, aquí no he levantado nadie la mano. ¿Alguien de los que está conectado ha levantado la mano? ¿O alguien quiere decir algo? Tampoco. Volviendo a la pregunta, si hubiera miedo a los transgénicos, la gente estaría preocupada, la gente estaría buscando esa etiqueta. Y yo creo que la gente pasa. Entonces yo creo que miedo no hay, lo que hay es mala prensa. ¿Por qué esa mala prensa? Pues muy fácil, pues porque la primera compañía que tuvo la tecnología lista para salir al mercado era una compañía americana, Monsanto, insisto, ya no existe. Ahora es una compañía europea y se llama Bayer. La de las aspirinas, esta compañía que cae bien. Y en Europa, como era una compañía americana, pues hubo un movimiento en contra que nadie se preocupó de parar porque venía muy bien para mantener la cuota de mercado. Ya está, fue una circunstancia coyuntural. Vale, aquí tenemos alguna de terapia génica. Espectador anónimo, no sé quién es, dice: ¿hay algún tipo de terapia génica que ya esté en uso de forma segura y eficaz? Estuve buscando, hay casos de éxito, es decir, casos donde se han hecho ensayos y se ha visto funcionamiento, pero una terapia rutinaria y tal, y mira, yo no lo he encontrado. Quizás alguno de los que ha participado en este congreso, que sabe más de biomedicina que yo, lo sepa. Pero así un uso rutinario, corriente y tal, de terapia génica, sigue siendo complicado. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es una técnica compleja. Y es una técnica que cuando se han visto algunos éxitos, a veces ha habido que recular. Por ejemplo, hubo una publicación que había tenido muchos éxitos en ratones curando la diabetes. Y ahí fue cuando todo el mundo se vino arriba y tal y cual. Bueno, el problema es que la mayoría de esos ratones, pasado un tiempo, desarrollaban tumores. ¿Por qué? Pues porque el propio adenovirus continuaba activo y estimulaba el crecimiento de determinadas células. Entonces es una tecnología muy complicada. Entonces yo todo lo que he encontrado han sido éxitos puntuales.
pero que esté utilizándose rutinariamente, hasta donde yo sé, no. Pero no lo quiero decir categóricamente porque ya os digo, no soy experto y he hecho la revisión para prepararme esta conferencia, pero se me puede haber escapado algo. Vale, a ver, voy a dar paso a, bueno, Marina Tapias quería hablar. A ver. Hola, buenas. Lo primero, quería darte las gracias por la ponencia, bueno, el debate que ha surgido, me parece muy interesante. Y me gustaría preguntarle por cómo ve la edición genética y el medio ambiente. ¿Cómo cree que a lo mejor podríamos avanzar a ese futuro? Y si quizá a lo mejor no en Europa, en otros países o continentes. Vale, muy buena pregunta. Edición genética en el medio ambiente. Mira, te voy a preguntar una cosa te voy a contestar una cosa que creo que es la que no me habías preguntado, pero me apetece decirlo. La edición genética puede ser muy buena para el medio ambiente porque nos permite hacer más herramientas, como por ejemplo modificar microorganismos, modificar plantas para estrategias de fitorremediación, que son técnicas que se utilizan para limpiar, por ejemplo, suelos contaminados, para degradar manchas de petróleo, para tal. Por lo tanto, es una herramienta que va a ser muy útil de cara a aplicar modificaciones genéticas en bacterias o plantas que te permitan, por ejemplo, limpiar suelos contaminados o limpiar suelos degradados, ¿vale? Aunque yo creo que lo que me estabas preguntando me llama más por el tema de la agricultura y de la contaminación y de la aplicación, creo. No sé si no te he interpretado mal. Sobre este tema y en Europa. Vale, yo os he dicho que el miedo a los transgénicos que tenemos en Europa es por una serie de circunstancias que se dieron en Europa en los años 90. Esas circunstancias no se dan ahora. Muchos países que han sido tradicionalmente contrarios al uso de transgénicos ya se han manifestado a favor de que ellos no ven ningún problema en la utilización del CRISPR en cultivos agrícolas. Pero luego hay otro tema que yo creo que es mucho más importante. Un transgénico es muy fácil de detectar. Tú haces una PCR y ya ves si hay un transgen o no hay un transgen. El CRISPR, a día de hoy no tenemos ninguna herramienta que nos permita saber si una nueva variedad se ha obtenido por una mutación espontánea o se ha obtenido voluntariamente y específicamente porque has hecho CRISPR con ella. Es decir, no hay ningún método de análisis que te permita distinguir si has utilizado el CRISPR. Pregunta, ¿eso cómo lo regulas? A partir de ahí, a ver, lo mejor es que hagas una regulación. Pero si no haces la regulación o si haces una regulación muy restrictiva, ¿cómo vas a asegurarte que se cumpla? ¿Entendéis lo que quiero deciros? Para poner un poco de contexto, os he dicho que los transgénicos son muy fáciles de controlar y de regular. Hay una regulación muy estricta. Bueno, ahora mismo no hay ningún arroz transgénico comercializado. Bueno, pues han llegado partidas de arroz de China de vez en cuando a la frontera europea, se han analizado y se ha visto que era transgénico y se ha rechazado porque ese arroz no estaba autorizado. O sea que tenemos indicios de que en China estaban utilizando transgénicos que no estaban declarados. El CRISPR no se puede detectar. ¿Veis por dónde voy? ¿Contesta esto tu pregunta, Marina? Sí, me lo has contestado perfectamente. Muchas gracias. De nada. Vale, Cándido Ortiz. Bien, ¿se escucha? Sí. Sí, vale. En primer lugar, igual que mi compañera Marina, agradecer la ponencia y contar con su presencia, ¿no? Yo tengo una pregunta un poco distinta al tema de los transgénicos que han hecho mis compañeros. Es sobre el movimiento de biohackers que están haciendo en algunos países. Bueno, en Estados Unidos hay más comunidades y tal. En España se dice que hay algunas, pero
lo que más me sorprende ahora, porque claro, si usted comenta que no tenemos ningún método para detectar que se ha empleado CRISPR, bueno, pues en cualquier organismo, no sé cómo se puede regular esta práctica de biohackers y si usted está a favor o en contra de esas comunidades que están naciendo. No sé si explico la pregunta. Sí, te entiendo. Es decir, tienes miedo a que se pueda hacer. Las técnicas de modificación genética no son tan complicadas, ¿vale? Entonces tienes miedo de que alguien, vamos, que te construyen una bomba atómica en el garaje de casa, pero en la versión biotecnológica. Lógica. ¿Es esa la pregunta? Sí, bueno, no tan exagerado con no, pero sí, es decir que, hombre, que son técnicas que se deben regular, que no sabemos qué puede surgir de la casa de un pseudocientífico. A ver, entiendo la preocupación, que es legítima y es la típica preocupación que hay con cada nueva tecnología. Lo que te he dicho de la bomba atómica no ha sido un ejemplo cogido al azar. Durante mucho tiempo se decía que, bueno, que es que, claro, la tecnología atómica no puedes evitar que un grupo terrorista o que alguien construya una bomba atómica en el trastero de su casa. Luego, cuando sabes todo lo que se necesita para hacer una bomba atómica, todos los procesos que hay, todos los materiales que necesitas, te das cuenta Pues sí. que es prácticamente imposible que alguien lo haga. De hecho, a ver, si os acordáis, cuando se invadió Irak en el 2002, 2003, no me acuerdo del año, se dijo que es que Irak tenía bombas atómicas. ¿Vale? La CIA sabía perfectamente que no tenía bombas atómicas, porque si las hubiera tenido, simplemente siguiendo el uranio, cómo se enriquecía en plutonio y tal, sabrían perfectamente que lo habrían hecho. Y de hecho tenían un informe y sabían perfectamente que era mentira, que no tenía bombas atómicas. Y de hecho hubo una espía que le endosaron al muerto y hay una película muy buena sobre esto. Sobre los transgénicos, siempre se ha dicho que no, que uno de los peligros de los transgénicos es que hagan plantas para matarnos a todos. Y tú dices, sí, puedes poner una planta que produzca un gen tóxico y que esa planta la metas en la cadena alimentaria y que todo el mundo se envenene. Pero ¿no acabarías antes poniendo cianuro, que ya está inventado? Ya sé. ¿Para qué te vas a liar tanto? Pon cianuro o pon toxina botulínica en el depósito de agua y los matas a todos y no tienes que estar ahí 20 años buscando el gen que se exprese, seleccionando y todo esto. Y te sale mucho más barato. Es que utilizar una tecnología para matar a la gente cuando primero es complicadísimo, falta que te salga, falta que realmente quieras matarlo y luego los matas. Cuando Hay lo más fácil... A ver, fijaros en qué mundo estamos. Hoy en día, para hacer un atentado terrorista necesitas una furgoneta. Y esto es obvio, ¿no? ¿Para qué te vas a liar con tecnología? Entonces, movimientos de biohackers, sé que existen, sé que hay gente por ahí que está haciendo cosas, pero yo los veo más para capítulo de CSI que como amenaza real, realmente. Y incluso puede ser que alguno de estos movimientos acabe haciendo alguna cosa interesante que luego sea de aplicación. Vale, muchas gracias. Ana Rodríguez Díaz pregunta, ¿crees que en un futuro próximo será posible elegir ciertas características como el color de ojos? ¿Podríamos hacer modificaciones genéticas para, por ejemplo, hacernos más altos? En ese caso, ¿dónde crees que estaría el límite para permitir este tipo de terapias? A día de hoy todo eso ya está prohibido. Todo lo que os he dicho de los problemas éticos y la mejora genética, eso sería mejora genética. Todo eso implica terapia génica germinal y está prohibido en la mayoría de países. Y las aplicaciones que estás mencionando específicamente se menciona su prohibición. Entonces, desde el punto de vista bioético, no creo que ningún país medianamente sensato llegue a aprobar ese tipo de modificaciones que, insisto, ya están prohibidas. Es decir, antes de tener la tecnología que lo permitiera, ya se había regulado. Vale, espectador anónimo vuelve a preguntar,
¿cuál crees que es el siguiente paso en la ingeniería genética? ¿Hacia qué camino va el futuro cercano de esta tecnología? Ojalá lo supiera. De momento ya hay aplicaciones que pueden evitar enfermedades genéticas como son el diagnóstico preimplantatorio. Es decir, cuando tú haces una fecundación in vitro, lo que sí que te permite la ley es seleccionar el embrión que no sea portador de la enfermedad. Eso ya ha sido un avance. Eso ya estás evitando que nazcan niños portadores de una enfermedad y simplemente lo que estás haciendo es seleccionando a aquel que no va a tener la enfermedad. Yo creo que en algún momento muchos de los problemas que he dicho que tiene la terapia génica hoy se van a poder solucionar y muchas enfermedades genéticas acabarán desapareciendo. Y yo espero que el camino vaya por ahí. O, si no se puede hacer terapia directamente, que las herramientas de investigación que tengamos nos permitan desarrollar mejores fármacos y terapias, con lo cual muchas enfermedades genéticas que ahora tienen un pronóstico muy malo se puedan convertir en enfermedades crónicas llevaderas. Ejemplo, la fenilcetonuria no diagnosticada te condenaba a un retraso mental, a problemas en el desarrollo. Ahora se diagnostica en el momento que naces con la prueba del talón, te controlan la dieta y tienes una vida normal y un desarrollo normal, simplemente controlando la dieta. Pues con un conocimiento más profundo sobre enfermedades genéticas, podemos llegar a que sin hacer terapia génica, simplemente habiendo estudiado más la enfermedad, podamos desarrollar fármacos o terapias que te permitan hacer vida normal aunque seas portador de esa enfermedad. Bueno, espérate. Andrea Oyarzún, voy a darte paso. Uy. Vale. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí. Ya, ok. Ya, igual, al igual que la gente que habló antes, te doy las gracias porque la charla estaba muy interesante, muy concisa y clara. Y mi pregunta apunta también a la terapia génica, y es que, bueno, lo que se ha hecho hasta ahora y que ha dado como resultado usando CRISPR es, por ejemplo, no sé, modificar cierto tipo de células inmunes para poder realizar posteriormente, por ejemplo, una inmunoterapia, ya sea en cáncer o en algunos tipos de enfermedades. Pero ¿tú crees que en un futuro sea posible perfeccionar la herramienta CRISPR como para poder utilizarla in vivo y hacer como toda esta edición así como una alternativa a lo que se usa in vivo, que serían como los vectores adenovirales, etcétera? Yo creo que sí. ¿Sí? Es decir, la primera pregunta, ¿la terapia CRISPR va a mejorar en el futuro? Seguro. Claro. Apuesto todo lo que tengo a que sí, porque es una terapia relativamente nueva. No tiene nada que ver las técnicas y herramientas que teníamos para modificación genética ahora que las que habían en los años 80. Pues con Claro, el CRISPR, es mucho más preciso. efectivamente, mucho mejores, mucho más precisos, mucho más efectivos. Con el CRISPR, que es una técnica que tiene 4 días, pues obviamente estamos aprendiendo. Va a mejorarse y va a mejorarse mucho y muy rápido. ¿Se va a poder utilizar como terapia génica? Es decir, ¿se va a poder utilizar en vivo? Yo creo que sí. Y yo creo que seguro que hay alguien que lo está intentando. Y seguro que si buscamos, encontramos algún ensayo clínico. Ahora, ¿va a ser fácil y va a tener resultados inmediatos? Pues también te digo que no. Porque vamos a tener los mismos problemas que hemos tenido con la terapia génica, que es Claro. llevar los vectores al sitio que quieras, que eso ya es un problema muy serio, y que hagan el cambio donde tú quieras que lo hagan. Pero bueno, también tenemos la experiencia de todos los problemas que hemos tenido en terapia génica que más o menos se han intentado solventar. Claro, ya partes con un conocimiento previo que no había en los años 90. Claro. Ya, creo que es eso. Muchas gracias. De nada. Antia Domínguez Graña pregunta, ¿dónde está el equilibrio en el gasto dedicado al control y regulación de estas técnicas de edición genética y en el uso de dinero para mejorar las técnicas que se conocen?
Pues mira, las cifras directamente no las sé, pero ya te digo yo que el dinero que se invierte en regulación asumo que es bastante menor que el dinero que se invierte en investigación, o así quiero creerlo. Y entiendo que estás hablando de biomedicina. Si hablamos de agricultura, por ejemplo, ahí ya la respuesta es otra. ¿Por qué? Porque lo que os he explicado antes del etiquetado implica hacer muchos análisis y eso es muy caro. Y ahí posiblemente en regulación sí que se esté gastando más que en investigación. Pero a nivel de biomedicina, donde hay un proceso regulatorio claro, y a ver, no son cosas que compres en los supermercados, no son cosas de consumo, se invierte mucho más en investigación que en regulación, vamos. Sin conocer las cifras, apostaría que seguro que sí. Vale, vamos a hacer ya las últimas preguntas, ¿vale? Preguntan, ¿por qué se considera que no es ético la edición genética para el mejoramiento humano si, por ejemplo, estudiamos para ser más inteligentes o tener más conocimientos y entrenamos para ser más fuertes? ¿Por qué no usar la genética para llegar a ser todavía más fuertes o más inteligentes? A ver, se me ocurren un mogollón de respuestas. Vale, ¿quién tendría acceso a esas técnicas? ¿Serían públicas o serían privadas? Si son privadas, son caras. ¿Qué vas a hacer? ¿Una casta de superhombres? Bienvenido al mundo feliz de Aldous Huxley. O si sois de cómics, bienvenidos a Linkal. ¿Habéis leído Linkal de Jodorowsky? Si os gusta el cómic, os lo recomiendo. También habla de una sociedad estratificada por castas. Ya tienes una técnica que sí o sí va a aumentar las diferencias entre clases sociales. Una sociedad donde se aumenten las diferencias entre clases sociales, bienvenido a la Edad Media. Va a ser una sociedad inestable. Segunda, vivimos en una sociedad occidental más o menos igualitaria, con todos los peros y comillas que queráis. Imaginad una sociedad donde, por ejemplo, los derechos de la mujer no estuvieran tan claros, donde ser padre de un niño, por ejemplo, tenga unas consecuencias diferentes a ser padre de una niña. Por ejemplo, un país donde las niñas cuando se casan están obligadas a que la familia del padre dé con la dote y esa dote puede ser excepcionalmente cara. No estoy hablando de nada que no exista a día de hoy. ¿Vale? Imagínate una técnica como esta en un país como estos y que obviamente la gente seleccione que todos los niños sean hombres, porque les va a salir más económico y porque están mejor considerados y porque puede ayudar más a la familia. ¿Cuánto tardarías en tener un desequilibrio demográfico? Y estos son los dos primeros ejemplos que se me han ocurrido a vuela pluma. Seguro que hay muchos más. Esto yo, lo siento, hacer mejora genética en humanos no me parece ético ni responsable. La mejora genética se hace en agricultura, se hace en ganadería, pero no se hace en humanos. Digamos que somos algo más que una vaca, un cerdo o una espiga de maíz. Vale, vamos a realizar la última pregunta ya porque nos quedamos sin tiempo. ¿Crees que en el futuro comenzarán a aceptarse una mayor cantidad de OMG en alimentación, sobre todo para satisfacer la demanda creciente por el aumento de la población? ¿Qué problema podría haber en la transferencia genética entre poblaciones naturales y especies cultivadas? A ver, en el futuro, yo diría que en el presente. Si el 89% de la soja mundial es transgénica, el 30% del maíz del mundo es transgénico. ¿Hace falta irse al futuro? No. Ya estamos utilizando los transgénicos para casi todo. Un ejemplo muy obvio. Cuando vayáis a casa, mirad la etiqueta de la ropa que lleváis puesta. Si está hecha de algodón, que probablemente sí, mirad si pone que está hecho en la India, en Pakistán, en Bangladesh, principales países productores de algodón transgénico. Las mascarillas que lleváis, la ropa que lleváis ya está hecha con algodón transgénico. Entonces dice, en un futuro, no, si es que es el presente, no hace falta irse al futuro. Y luego dices, el problema de la transferencia a las poblaciones salvajes. No, ese problema no existe, te voy a decir por qué. Una de las muchas cosas que hay en la regulación es que si la especie transgénica puede hibridar con alguna especie silvestre, no se autoriza la siembra en esa zona. Y de hecho, la única revocación de licencia que ha habido en 20 años
fue por una variedad de remolacha en Estados Unidos donde se descubrió que luego había una remolacha silvestre. Entonces no ha pasado nunca. Por cierto, estoy hablando de transgénicos. ¿Esto puede pasar con variedades no transgénicas? Sí. Sí. Hay variedades no transgénicas tolerantes a herbicidas o tolerantes a plagas. ¿Pueden pasar esa tolerancia a plantas silvestres? Sí. ¿Le preocupa a alguien? No. Directamente. Y así os lo digo. Es decir, la transferencia de genes entre especies cultivadas y especies silvestres, si no son transgénicas, que puede llegar a ser un problema, no muy grave, pero podría ser un problema, no le preocupa a nadie, solamente le preocupa con el tema de los transgénicos, que curiosamente es donde está controlado. En fin, paradojas de la vida. Pues ya vamos a acabar este debate. Muchas gracias a todos, en especial a ti, Mulet, A vosotros por y invitarme. a todos los que habéis participado. Y bueno, ha sido un placer y nos vemos esta tarde. Vale, hasta ahora.